Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy tenemos un vídeo que sé que a muchos de ustedes les va a encantar, y es que vamos a adentrarnos en uno de esos temas que siempre generan muchísimo revuelo en el mundo del espectáculo, un escándalo real, nada menos que involucrando a Kerem y Hande. Si han escuchado bien los nombres que han estado resonando en todos los titulares y en las redes sociales, y hoy vamos a desentrañar los chismes que al parecer lo están cambiando todo. Prepárense porque la información que tenemos es jugosa y promete mantenernos pegados a la pantalla. Antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Es la mejor manera de no perderse ninguno de nuestros vídeos y apoyarnos para seguir trayéndoles el contenido más fresco y emocionante del mundo del entretenimiento. Ahí lo tienen. Dicho esto, vamos directo a la materia que nos trae aquí hoy. El mundo de las celebridades turcas y en particular las historias que involucran a figuras tan queridas como Kerem Bürsin y Hande Erçel siempre tiene una forma de capturar nuestra atención. Estos dos actores que conquistaron nuestros corazones con su química en pantalla han sido durante mucho tiempo el centro de atención, tanto por su trabajo como por su vida personal. Y es que, seamos sinceros, ¿a quién no le gusta un buen drama o un chisme jugoso, siempre y cuando no cruce la línea del respeto? Lo que está sucediendo ahora, supuestamente, trasciende los rumores habituales. No estamos hablando de un simple están o no están juntos, sino de algo que podría sacudir las bases de su relación pública y quizás de sus carreras. El título mismo, Escándalo Real Kerem y Hande, chismes que lo cambian todo, ya nos da una idea de la magnitud de lo que vamos a discutir. Escándalo real no es algo que se tome a la ligera. Sugiere que hay una verdad subyacente que podría ser impactante y que hasta ahora se ha mantenido oculta. Y cuando decimos chismes que lo cambian todo, nos referimos a que esta información, si se confirma, podría redefinir nuestra percepción de ellos, de su dinámica, e incluso de los proyectos futuros en los que podrían estar involucrados. Hemos visto a lo largo de los años muchas especulaciones sobre la relación entre Kerem y Hande. Desde que empezaron a trabajar juntos en Senkalkam, la química entre ellos era innegable. Los fanáticos, cariñosamente conocidos como Hande Kerem, se enamoraron de la pareja en la pantalla y, naturalmente, deseaban que esa magia se extendiera a la vida real. Y durante un tiempo, todo apuntaba a que así era. Hubo momentos públicos, viajes compartidos, interacciones en redes sociales que alimentaron las esperanzas de sus seguidores. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo del estrellato, las cosas rara vez son tan sencillas. Ha habido periodos de silencio, rumores de separaciones y luego, de repente, nuevas pruebas que sugieren que todo va bien. Esta montaña rusa emocional para los fans ha sido un constante tema de conversación. Pero lo que se está filtrando ahora y que está provocando este revuelo parece ser de una naturaleza diferente. No son solo especulaciones sobre citas o rupturas, son alegaciones, o al menos indicios muy fuertes de algo más profundo. Uno de los puntos clave de este supuesto escándalo gira en torno a la autenticidad de su relación. Durante mucho tiempo, muchos fans y observadores creyeron que la relación de Kerem y Hande era genuina, un romance florecido de la pantalla. Sin embargo, los chismes que están circulando ahora sugieren que podría haber habido una fachada. ¿Por qué alguien construiría una fachada? Las razones son variadas, desde mantener una imagen pública hasta evitar problemas de contrato o presiones de los estudios. Pero si esto fuera cierto, significaría que una parte importante de lo que hemos visto y creído sobre ellos podría haber sido una actuación, no solo en la pantalla, sino en sus vidas. Los nuevos rumores apuntan a que la relación podría haber sido, en gran parte, una estrategia de marketing. Sí, lo han escuchado bien. Se habla de acuerdos, de contratos para mantener viva la llama de la popularidad, de apariciones públicas orquestadas para alimentar el interés mediático. Esto, por supuesto, es una acusación muy seria, y hasta que no haya confirmación oficial, debemos tratarla con la debida cautela. Pero la difusión de estos rumores es tan intensa y proviene de fuentes que, hasta ahora, han sido relativamente fiables, que es difícil ignorar el potencial impacto que podrían tener. Imaginen la situación. Si la relación pública que tantos admiraban, que tantos sueños y esperanzas inspiraba, era en realidad un elaborado plan de relaciones públicas, ¿cómo afectaría esto a su base de fans? Podría generar una profunda decepción, una sensación de traición. Los fans se sienten conectados con las celebridades no solo por su talento sino también
N por lo que perciben como su autenticidad. Si esa autenticidad se revela como una ilusión, la lealtad de los seguidores podría tambalearse considerablemente. Además, para Kerem y Ande esto podría tener implicaciones profesionales. Las marcas con las que colaboran, los productores que los contratan, todos buscan construir sobre una imagen de credibilidad y autenticidad. Si esa imagen se ve manchada por rumores de manipulación, podría ser difícil recuperar la confianza. Otro aspecto crucial de estos chismes tiene que ver con la forma en que se han manejado las rupturas o los enfriamientos en su relación. Hemos sido testigos de múltiples momentos en los que su relación parecía haber llegado a un punto muerto, para luego resurgir con fuerza renovada. Los rumores actuales sugieren que estas pausas no eran necesariamente decisiones personales, sino más bien movimientos estratégicos para generar especulación y mantener el interés. Por ejemplo, una ruptura podría haber sido orquestada para que, poco después, aparecieran juntos en un evento importante, generando así más titulares y más conversación sobre ellos. De esta manera, se crea un ciclo de atención constante, manteniendo sus nombres en la cima de las tendencias y asegurando que sus proyectos individuales o conjuntos reciban la máxima exposición. Piensen en ello desde una perspectiva de marketing, que es más efectivo que una pareja de celebridades cuya relación es un enigma constante, lleno de altibajos dramáticos. Es la receta perfecta para mantener al público enganchado. Y aquí es donde entran las pruebas o los indicios de los que se habla. Se rumorea que han surgido mensajes, correos electrónicos, o incluso testimonios de personas cercanas a ellos, que detallan estos supuestos acuerdos. Aunque aún no se han hecho públicos en su totalidad, la existencia de estas filtraciones está alimentando la llama del escándalo. Se habla de conversaciones entre Kerem, Ande y sus respectivos equipos de gestión, donde se planeaban las próximas etapas de su relación pública. Esto incluye desde la difusión de ciertas fotos, hasta la forma de responder a las preguntas de la prensa, pasando por la creación de historias que mantuvieran el misterio. Es un nivel de planificación que, de ser cierto, es realmente impresionante y, a la vez, un poco escalofriante. El impacto de estos chismes no se limita solo a la percepción pública de Kerem y Ande. También podría tener ramificaciones en sus carreras. Ambos son actores extremadamente talentosos y con un gran potencial. Sin embargo, si la narrativa en torno a ellos se convierte en la de la pareja que montó un show, podría ser más difícil para ellos conseguir papeles que requieran un tipo de actuación más seria o dramática, donde se valore la autenticidad y la profundidad emocional. Los directores de casting y los productores podrían dudar en apostar por ellos si existe la sospecha de que su vida personal está siendo utilizada como una herramienta promocional. En este sentido, el supuesto escándalo, si bien puede generar un pico de atención a corto plazo, podría ser perjudicial para su desarrollo profesional a largo plazo. Por otro lado, hay que considerar la perspectiva de los propios Kerem y Ande. Si bien es fácil juzgar desde fuera, es importante recordar que el mundo del entretenimiento es un negocio y a menudo, las decisiones que toman las celebridades están influenciadas por la presión de la industria, las expectativas de los fans y la necesidad de mantener sus carreras a flote. Quizás en algún momento sintieron que era necesario recurrir a este tipo de estrategias para mantenerse relevantes. Sin embargo, esto no exime de responsabilidad, y si la verdad sale a la luz, tendrán que enfrentarse a las consecuencias. La figura de Ande Erçel, en particular, ha sido objeto de mucho escrutinio. Conocida por su belleza y carisma, ha sabido construir una base de fans sólida. Los rumores de que su relación con Kerem podría haber sido una estrategia de marketing, pone en duda la autenticidad de esa conexión que tantos admiraban. Lo mismo ocurre con Kerem Bürsin, quien ha sido visto como un galán y un actor con mucho futuro. Si la relación fue un montaje, la imagen de ambos podría verse seriamente afectada. Es importante recordar que hasta ahora, todo esto son chismes y especulaciones. No hay una confirmación oficial por parte de Kerem, Ande o sus representantes. Sin embargo, la intensidad de los rumores y la aparente credibilidad de algunas de las fuentes que los están difundiendo, hacen que sea un tema que no podemos ignorar. En nuestro canal, nos gusta traerles la información más relevante y a menudo, abordamos las controversias que sacuden el mundo del entretenimiento. Creemos en la importancia de presentar diferentes perspectivas y dejar que ustedes, nuestros espectadores, formen sus propias opiniones. Analicemos también el contexto cultural. En Turquía, las celebridades a menudo son vistas de una manera muy especial.
Son admiradas, pero también son objeto de un intenso escrutinio. La vida privada de las estrellas es un tema de gran interés público, y los medios de comunicación a menudo juegan un papel importante en la difusión de chismes y rumores. En este contexto, es posible que las presiones para mantener una imagen pública determinada sean aún mayores. Ahora, ¿qué significa este supuesto escándalo para el futuro? Si se confirma que la relación fue una estrategia de marketing, ¿podrán Kerem y Ande reconstruir la confianza con sus fans? ¿Podrán recuperar la autenticidad que quizás hayan perdido? El camino será largo y difícil. Tendrán que demostrar, a través de sus acciones y de su trabajo, que son artistas genuinos y que sus relaciones personales son auténticas. Una posible salida para ellos, si estos rumores resultan ser ciertos, sería una estrategia de transparencia. Podrían optar por hablar abiertamente sobre las presiones de la industria, sobre las decisiones que tomaron y por qué. Si bien esto podría ser doloroso, podría ser la única manera de recuperar la confianza de sus seguidores. Sin embargo, la opción más probable, dada la naturaleza de este tipo de escándalos, es un periodo de silencio y una reaparición gradual, quizás con un enfoque renovado en sus carreras individuales. Hemos visto casos similares en Hollywood, donde relaciones falsas han sido expuestas y las consecuencias han sido variadas. Algunos artistas han logrado recuperarse, mientras que otros han visto sus carreras resentirse significativamente. La clave en muchos casos ha sido la habilidad para reinventarse y para demostrar un compromiso renovado con su arte. En resumen, el título Escándalo real Kerem y Ande, chismes que lo cambian todo, no es una hipérbole. Los rumores que están circulando sobre una supuesta relación orquestada entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, si fueran ciertos, tendrían un impacto monumental en su imagen pública, en la percepción de su relación y potencialmente en sus carreras. La idea de que su romance, que tantos admiraban, podría haber sido una estrategia de marketing, es algo que sin duda, lo cambia todo. Estamos hablando de la posibilidad de una fachada cuidadosamente construida, de apariciones públicas planeadas y de la manipulación de la opinión pública para fines promocionales. Agradezco enormemente a cada uno de ustedes por haberse quedado hasta el final de este vídeo. Sé que ha sido un tema intenso y lleno de especulaciones, pero creo que es importante estar informados sobre lo que sucede en el mundo del entretenimiento que tanto nos apasiona. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que hay algo de verdad en estos rumores? ¿Cómo creen que esto podría afectar a Kerem y Ande? Déjenme sus opiniones y comentarios abajo. Su perspectiva es muy valiosa para nosotros y nos ayuda a crecer como comunidad. Y si este vídeo les pareció interesante y les aportó algo, por favor, no olviden darle a ese botón de me gusta. Un simple clic puede hacer una gran diferencia. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Kerem y Ande, para que todos estemos al tanto de estas noticias. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Nos vemos en el próximo. Hasta entonces, cuídense mucho.